Listo. Hola, ¿qué tal amigos de Vociferante? Una vez más en esta edición nos sumamos a este tema que está en boca de todos y que hoy justamente se da una conversación más en el Pleno, en la Cámara de Diputados, que también se está llevando a cabo sobre otros temas, pero en este respecto en el Senado, pues se llevó a cabo hace poco tiempo esta iniciativa de ley por el líder de la bancada de Morena sobre la regulación de las redes sociales. Y esto se da en un hecho que pues tiene al mundo desde el año pasado en mucha ascua y en mucha expectación sobre la regulación de redes sociales, la censura que Twitter le dio a Donald Trump, al expresidente americano, y que hoy pues es tema de la coyuntura internacional. Y hoy tenemos a un integrante más de Vociferante que se une, tenemos a Lani, tenemos a Carmen Hernández y se nos une hoy Jerry Cepeda, que también colaborador de nosotros y bueno, más bien colega de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán. Le damos la cordial bienvenida e iniciamos con Carmen sobre este tema de respecto a la regulación de redes sociales y el comentario y la iniciativa de este grupo parlamentario, que si bien es uno de los más importantes en este momento en materia legislativa, pues se produce de una manera muy oportuna debido a las elecciones que vienen en junio de este año. Entonces, Carmen, empezamos contigo. Hola a todos y a todas, un gusto poder estar aquí otra vez. Pues más de centrarme en una iniciativa en específico, creo que también de los avances que propiamente ha tenido México en de alguna manera empezar a regular y trabajar en materia de libertad de expresión a través de medios digitales y sobre todo que no ha sido un tema nuevo, pero sí un tema demasiado complejo y creo que no solamente para el país, sino a nivel regional y también a nivel internacional. No es tan fácil, creo que es hablar de libertad de expresión y también cuáles son los límites de esta, que si bien, pues como todos los derechos, pues la libertad de expresión tiene sus límites cuando transgredes los derechos de otras personas. Entonces, en el caso de la libertad de expresión, pues en México se ha tenido algunos avances, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia ya hay al menos dos sentencias en las cuales se ha pronunciado en qué momento la libertad de expresión se convierte en discurso de odio y de esta manera poder de alguna forma el poder proteger los derechos de aquellas personas que son víctimas del discurso de odio, sobre todo en plataformas digitales, es un tema bastante nuevo. Pero bueno, yo creo que en México los avances ahí vamos, pero que también la comunidad internacional y sobre todo sociedad civil en el caso del país, pues llama muchísimo a que realmente se tenga las tipificaciones acorde a la protección integral de la libertad de expresión como derecho humano y que también no se tome a la ligera estas regulaciones por parte de redes sociales, porque también es un tema bien ambiguo, ¿no? Con los conceptos que propiamente tienen las redes sociales sobre qué es libertad de expresión y luego las que te enfrentas jurídicamente, entonces ahí hay se contraponen y eso hace que sin duda alguna es necesario tener un debate sí con perfiles que tengan la preparación académica suficiente para poder abarcar realmente lo que es la libertad de expresión frente a quizás una regulación esto. Pero más allá de regulación, creo que aún me hace ruido el regular como tal este derecho. No sé qué opinan ustedes. Pues efectivamente, puntualizas el hecho de que la regulación y que también de las propuestas de ciertos perfiles, en este caso, de nuestros legisladores, están proponiendo este tipo de regulación y de tipificación en nuestra Constitución, que más allá de ciertas lagunas legislativas y ciertas lagunas inclusive de las mismas plataformas, creo que independiente a eso, todos los que tenemos una cuenta en las plataformas, pues hemos estado de acuerdo en los términos en los que nuestra relación con las plataformas tenemos. La violencia dentro de las plataformas también es un tema que es importante de ponerlo y de hecho yo quiero que en la otra participación que tengamos contigo abundes más en el tema de la ley Olimpia,
que ahí tienes mucha experiencia y vamos a abundar con esto, pero también quiero preguntarte a ti, Lani, sobre todas estas tipificaciones y bajo estos argumentos de la libertad de expresión, ¿qué se puede esperar de los legisladores en este instante y también de la sociedad civil que encontramos que este derecho pues está usando para enarbolar algunos intereses? No te escuchamos, Lani. ¿Ahí? Ya. Sí, perdona. Gracias, Rocco. Creo que el tema de las redes sociales ha sido un tema muy complejo. Como decías, ¿no? Todos aceptamos ciertos términos, pero realmente ¿cuántos los leemos? Realmente, ¿cuándo nos ponemos a ver a qué nos comprometemos con estas empresas? Ahora sabemos que es un mundo digital, ¿no? Y ya no, justo, y la pandemia ha aumentado todavía más esto. Ya no vivimos solo una realidad física, hay una realidad digital que está presente y tener en cuenta que al final hemos visto incluso en este año en distintos fenómenos de movimientos sociales alrededor del mundo que los discursos van a crear una realidad, ¿no? Entonces todo esto se combina y bueno, si bien, o sea, es ese debate, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta esta reforma se dice que el Internet y el ciberespacio son públicos, que por eso son propiedad de la nación, pero ¿qué tan públicos son? Son, al final de cuentas, los medios sociales, pues están siendo manejados por personas, por intereses privados. ¿Cómo se controla eso, no? ¿Cuál es el límite que tenemos entre esa libertad de expresión que menciona Cara con también esta parte de términos y condiciones que nos ponen por parte de la empresa privada? Entonces, ahí ya nos encontramos con una tensión, ¿no? Entre estos dos conceptos. Además, bueno, la iniciativa habla de que todas las redes sociales son aquellas que difunden información, entonces no solamente se trata de Facebook o de Twitter, estamos hablando de las redes como WhatsApp, de Telegram, ¿no? Toda esta migración que ha habido de estos medios de comunicación de mensajería entre unos y otros por el control de la información. Y otro aspecto importante que me parece relevante mencionar es también ahora con este manejo de toda la información y lo que se hace con ella, estamos hablando de algoritmos, de datos, de esto que se llama Big Data, y al final de cuentas, si bien los algoritmos, si bien puede haber controles, esos controles al final de cuentas son manejados por seres humanos que son subjetivos. Entonces, por más que se controle, va a ser bajo los intereses de algún actor y esto no va a ser de manera objetiva. Entonces, en cuanto a las elecciones y en cuanto a esta reforma, bueno, ¿qué podemos esperar, no? ¿Quién va a hacer esos controles? Para mí sería esa pregunta. ¿Cómo van a hacer? O sea, ¿de qué manera se van a ejecutar en nuestro país? ¿Cuál va a ser el límite, no? Entre este sector público y privado y de qué manera se van a manejar nuestros datos. Creo que más adelante vamos a mencionar otras implicaciones internacionales, pero es bien preciso y creo que en la reforma no está tal cual. Este tipo de conceptos que aunque parecen pequeños, tienen unas implicaciones mucho más amplias de las que estamos incluso hablando ahorita. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría platicar y comentar sobre esta reforma, que, como dices, es muy ambigua, pero que toma estos elementos que van a tener un efecto más grande, no solo en las elecciones, sino en cómo manejamos la información, cómo el gobierno maneja nuestra información, bajo qué algoritmos se van a utilizar nuestros datos. Muchas gracias, Lani. Y de hecho, el aspecto medular en las plataformas pues es la información. Creo que el presidente López Obrador ha insistido desde el inicio de su mandato en estos temas tan polémicos de la infodemia, de que ha sido uno de los presidentes más atacados en redes sociales y en procesos que llevan al tema de la información y a los intermediarios de estos sectores. Jerry, yo creo que en este instante en el que nos encontramos en el sexenio y que a lo largo de todo lo que, desde el inicio de la cuarta transformación, los medios digitales y los medios tradicionales han estado en una adaptación, en una nueva relación
justo desde la relación estatal, precisamente por las concesiones que tienen, y que también esta relación pues no logra eh, la buena participación de los dos ecosistemas, del digital y del tradicional. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema a postre de esta iniciativa de ley que se busca generar como un tipo de concesión en las redes sociales? Porque lo que plantea la iniciativa es algo meramente tradicional, como los medios en este momento actuales que tenemos de radiodifusión, que tienen una concesión del Estado. Lo que pretende esta iniciativa es también tener algo similar. Hola a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por la bienvenida y muy contento de integrarme al equipo de Vociferante. Y bien, o sea, lo planteas de una manera muy correcta, muy estratégica, Rocco. Hay que recordar que en lo que va del sexenio, el presidente lo que ha buscado es rodearse de ciertos personajes con una participación social bastante importante, ¿no? Parte de ellos y con bastantes reflectores, por ejemplo, ha sido Salinas Pliego, ¿no? Sabemos que es el dueño de una de las televisiones más importantes, como TV Azteca, y también un poco más, tal vez apartado, sin tantos reflectores, pero Azcárraga, ¿no? Que fueron de las personas que el presidente llevó a la comida o a la cena con Donald Trump el año pasado. Entonces, ya de ahí nos habla que está tomando en cuenta esta participación de medios, ¿no? Para tener alianzas importantes. Con respecto a lo que se va a hacer a esta discusión, ¿no? A esta propuesta de ley por parte de Monreal, hay que conocer el timing, ¿no? En que se está llevando a cabo, que es justamente antes de las elecciones y justamente después de un golpe muy fuerte hacia justamente la libertad de expresión, por así decirlo, independientemente de la personalidad que Trump tenga. El cese definitivo, porque hace unos días se hizo ya definitivo que no le van a regresar las cuentas a Trump. ¿Qué nos quieren decir con esto, no? Como bien lo comentaba Lani, las empresas privadas pues tendrían totalmente el derecho y el derecho de admisión y en colocar las reglas si es que quieres utilizar sus plataformas, ¿no? Si quieres utilizar su tecnología para comunicarte. Sin embargo, también está ya integrándose la parte de control gubernamental, donde pues quien tiene el control sobre el espectro en donde se van a manejar este tipo de medidas, pues es el Estado, ¿no? Es el Estado. Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a ponderar prácticamente qué es, o a quién le damos la razón. Si al ente privado que tiene, digamos, el derecho en colocar esos derechos de admisión, esas reglas del juego, o al Estado, que al final de cuentas es quien pone las reglas para cualquier ente público y privado que quiera estar operando dentro de un cierto territorio que comprende al Estado, ¿no? ¿Cuáles ejemplos puedo ver mientras tanto, incluso en lo que va del año? Bueno, pues tan solo lo que acaba de pasar en Australia, donde Facebook acaba de prohibir ciertas noticias y están otra vez ya en pláticas para regenerarlas, y lo que acaba de pasar en Myanmar, ¿no? Donde suspendieron prácticamente los servicios de las redes sociales más importantes porque se viene un golpe de Estado, ¿no? Y esto, bueno, nos lleva incluso a la primavera árabe en 2011, donde justamente así se manejaron los altercados. Y es aquí, bueno, a mí me gustaría poner esta pregunta sobre la mesa, a ver qué opinan ustedes. ¿Qué se debería ponderar más? ¿Qué debería tener más peso? ¿Si el Estado o el ente privado en el cual, como bien dice Lani, otorgamos los derechos a veces o nuestra concesión sin haber leído, ¿no?, por completo a lo que nos estamos comprometiendo? Exactamente, Jerry. Yo creo que este tema de la iniciativa de Monreal abre muchos debates acerca de cómo el Estado y cuál va a ser su figura tal cual
Y aprovechando este comentario sobre las experiencias internacionales que, como bien dices, la primavera árabe es un gran ejemplo del uso de las redes sociales con un fin de difundir lo que estaba sucediendo por el descontento social. Algunas interpretaciones pueden decir que las redes sociales ayudaron a que estos golpes se concretaran de una manera completamente eficaz y de una manera digital, también de una manera en tiempo real, porque fueron revoluciones en tiempo real que se dieron y que todo el mundo tuvo acceso, que también es un gran factor. Pero también en esta coyuntura y en la misma iniciativa, nos hablan de que estas redes, que son las más usadas por por todos los usuarios en el mundo y por los seres humanos, en este sentido, que son Facebook, Twitter y Facebook, más bien Facebook, Twitter, Instagram, y son los que mayor tienen influencia por parte de los gobiernos, dicen que son preponderantes y que generan un monopolio. Y en este sentido yo creo que hay demasiadas redes sociales en las que pueden estar los gobiernos, que no estén, pues es una preferencia que ellos también han decidido, precisamente para su canal y su target. Y bien dices, ¿no? O sea, yo creo que en este sentido, la violencia en las plataformas, la regulación de las plataformas dentro de las plataformas, porque por ejemplo Twitter tiene uno de los concilios más eficaces en temas de violencia digital, tiene mucha participación de la sociedad civil, y que en este contexto, vamos a empezar por Cara, ¿qué podríamos esperar de la experiencia internacional y también de la legislación nacional que bien sabes tú, estos ejemplos que han llevado a impulsar desde un hecho tal cual, que somos y han sido víctimas millones de personas dentro de las plataformas, a cómo llevarlo a la legislación y a llevar a la práctica y a las buenas prácticas de los estados este tipo de regulaciones o de propuestas que se están llevando en este sentido? Sí, pues realmente también los avances a nivel internacional pues han sido paso a paso por lo mismo que han tenido mucha cautela en el sentido de no vulnerar directamente la libertad de expresión, porque finalmente la libertad de expresión en muchos de los estados democráticos pues es base principal de los principios de un estado democrático, ¿no? Entonces eso siempre han apoyado, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que más allá de empezar a regular por regular es necesario empezar a ver los matices y de qué manera se puede atender estas situaciones de violencias digitales. Hay algunos que, por ejemplo, mucha sociedad civil apuesta que esto no se regule de manera penal, sino que se vaya más a lo mejor al área civil o que incluso no luego se vaya a un castigo por parte de que ir a la cárcel o unas multas elevadas, sino también con algunas campañas o trabajo comunitario. En el caso de específico de la libertad de expresión y también lo que la otra contraparte, que es la violencia digital y que puede derivar a discursos de odio, a ataques, a acoso digital, a una serie de violencias que lo pueden consultar, por ejemplo, en el violentómetro que desde el Frente Nacional por la Seguridad crearon, y también de los informes sobre violencia digital que tiene Luchadoras. Justamente buscan el poder identificar bajo qué violencia se está viviendo en el país en específico, porque pasa lo mismo que con otras convenciones, ¿no? No es lo mismo tener la legislación internacional a lo que está pasando a manera regional en los países. En el caso de, por ejemplo, de los avances en el caso de la Ley Olimpia, pues sin duda alguna ha sido un gran paso porque han puesto en el debate público y en el debate también en las cámaras sobre lo que está pasando en la violencia contra las mujeres en los medios digitales, pero también muestra un enorme reto. Por ejemplo, en esos últimos debates que se dieron, incluso están los videos que pueden consultar sobre el Parlamento Abierto, ya hablan sobre discurso de odio
en plataformas digitales y que incluso hay algunos también iniciativas que todavía están en Cámara de Diputados sobre discurso de odio, pero que justamente tienen esta crítica constructiva de que es preciso, necesario también especificar qué es discurso de odio y bajo qué parámetros se va a estar midiendo, porque no todo es discurso de odio. Efectivamente, el discurso de odio es cuando llamas a atacar física, psicológicamente a un grupo minoritario, a insultar, a llamar a una violencia, y que incluso ahí por ahí existía el debate cuando pasó todo con Donald Trump, que si él llamaba al discurso de odio. Pero justamente, por ejemplo, artículo 19 ha sacado una serie de parámetros en los que dicen que no es lo mismo también una figura pública como un Donald Trump o una figura, un artista o una persona que tenga un gran alcance de seguidores a una persona que a lo mejor no tiene el mismo número de seguidores en Twitter o en Facebook. Entonces también es necesario ver todas las características para ver cuándo se está llegando ya a una utilización indebida y excesiva de la libertad de expresión, y es como lo mencionó Jerry, es una ponderación de derechos humanos, ¿no? No es poner sobre encima el otro, sino tratar de proteger la mayoría sin violentar otros derechos. Y en el caso de México, pues tienen un gran reto ahorita el poder legislar de manera adecuada para poder realmente atender los casos de violencia digital, porque también los esfuerzos no únicamente se quedan en el papel legislativo, sino cuando ya se den las reformas y ya se encuentra en papel, viene la otra parte, si realmente las instituciones de gobierno tienen la capacidad para empezar a atender estas problemáticas y si se tiene también el equipo, tanto personal como físico, para poder atender todos esos casos de violencias digitales, ¿no? Que si bien traemos casos atrasados de fraudes, incluso por medios digitales, ahora imagínense ya irnos a agresiones contra mujeres que en su mayoría ahorita se está dando. Entonces, para poder también ver el caso de libertad de expresión, les recomiendo muchísimo pues las acciones de Rabat y también el convenio de Budapest del Consejo de Europa, que México ahí está pendiente a pronunciarse, que es el convenio donde realmente ahí se cita lo que es discurso de odio en medios digitales. Pues efectivamente haces un recuento de todas las aristas de este gran tema. Creo que no nos daría tiempo para abordar cada una de ellas. Puntual, muy bien el tema de la ley Olimpia. De hecho, fue muy difundido y a lo largo del país también necesitamos leyes Olimpia para muchos otros casos dentro de todos los estados de nuestro país. Pero ahora que mencionas sobre el tema de los procesos en la sociedad civil, yo quisiera regresar con Lani precisamente por un tema que es pertinente de las relaciones internacionales que el canciller Ebrard ha mencionado y que también en los órganos internacionales, en especial en los multilaterales, se va a llevar a cabo. El presidente López Obrador y el canciller Ebrard anunciaron que están en pláticas con diferentes países del G20 para mencionar este tema de la regulación de redes sociales en ese nivel de mesas en los que los líderes mundiales generan este tipo de temas. A la pregunta, Lani, que también podría solucionar, ¿qué aportación podría llevar a cabo la sociedad civil frente a este tema con el G20 y que, como dice Cara, tal vez los estados no podrían abordar todo este tema de regulación con cada profundidad y con cada tema abordando este tema de la coyuntura con el G20? Pues a mí me parece, como dice Cara, la sociedad civil ha sido quien más ha movilizado estos recursos para poder generar marcos jurídicos que no necesariamente limitar el uso de las redes sociales, sino disminuir o mitigar la violencia que sucede en estas redes, ¿no? Creo que por su lado y ante el mundo también muy complejo que tenemos el día de hoy, que es más violento, más aislado y siendo también un poco desde un punto de vista sociológico y psicológico, es mucho más fácil decir las cosas por medios digitales a decirlas frente a frente, ¿no? Por eso también mucha gente se anima a decir cosas que de otro modo no diría. Y también hacer amenazas, hacer estos discursos que van
no diría incluso solo hacia minorías, sino gente que es diferente. Hablamos de la otredad, cómo construimos estas identidades sociales y de qué manera hacemos que las emociones y lo cognitivo se transformen en acciones violentas. Eh, Creo que en ese sentido, bueno, la sociedad civil puede abogar por eso y me parece que también se tiene que ver tratar a los países en un piso común, porque vemos que la situación de medios digitales es muy diferente en México, es muy diferente en casos como China, ¿no? Que aún así ellos tienen otro tipo de redes sociales porque no les permiten usar Facebook o las redes que conocemos en la parte occidental, diría, o sea, no se les permite usar estas redes. También creo que si bien lo que sucedió con Trump permite que este tema salga más a la luz, a mí me parece que tenía que ver mucho con intereses del sector privado, porque si bien, como decía, ¿no? La primavera árabe se dijo que hubo o sea, que los medios fueron de ayuda. Vemos el año pasado Black Lives Matter, también los medios sociales. Y no pasaba nada, no realmente no había algún control de Twitter o de Facebook que realmente viéramos cómo sucede con Trump. Entonces, ya que sucede en la casa de Estados Unidos con estas redes de Estados Unidos, es cuando empieza a haber toda esta movilización. Y yo creo que entonces, si vamos a tratarlo esto en foros multilaterales, necesitamos ver que los países también tengan regulaciones compartidas y que no solamente sea por intereses de países que tienen más libertades o menos o distintas, ¿no? Creo que ahí es donde podrían trabajar más y ver al Internet como un espacio que existe, que ya está y que no podemos cambiar, ya es una realidad con la que vivimos, pero cómo podemos regular para reinventar la libertad de expresión en este mundo digital que nos toca vivir. Efectivamente, cómo reinventar esa libertad de expresión, porque inherentemente es un derecho que, como dices, muy convenientemente está poniéndose en el foco con el tema de las plataformas y de su misma operación. Pero, Jerry, yo creo que también la pregunta que nos hace cara de, ¿será capaz el Estado de poder regular con sus órganos y con todos estos procesos, viendo ya más la gran foto de las experiencias internacionales? ¿Cómo podemos esperar aquí en nuestro país que esas experiencias internacionales enriquezcan esta propuesta? Porque al final del día es una propuesta, no es ley todavía, se pretende debatir, se pretende consultar en Parlamento abierto, que es lo más óptimo debido al interés de que todos estamos inmersos en las redes sociales, de que todos tenemos el derecho de la libertad de expresión y que el Estado haría muy mal en el hecho de legislar en lo oscurito, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Claro, realmente es una propuesta, como bien lo dices, que se está manejando, como se dice en términos legislativos, al vapor, ¿no? Prácticamente no ha habido debates o no ha habido casi pláticas sobre esto. Por eso es tan importante que nosotros lo estemos poniendo acá sobre la mesa. Eh, Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la ley o de la propuesta que pone Monreal, ¿cuál es lo que él propone? Es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea el ente que esté regulando a las redes sociales y que regule específicamente a las redes sociales que tengan a más de 1 millón de usuarios activos, ¿no? Que bueno, prácticamente pues serían tanto Facebook, Twitter, Instagram, ahora TikTok, y se viene otra nueva que está haciendo muchísimo revuelo, que es Clubhouse, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, es algo a lo que los estados tienen que poner manos a la obra, porque ya tenemos más de 10 años manejando redes sociales, ¿no? Y sabíamos que en algún momento esto iba a llegar. Tan es así que ahora la Tercera Guerra Mundial, y yo creo que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, no se está llevando a cabo con misiles, ¿no? Como la Guerra Fría, por así decirlo, o lo puedo decir como la Segunda Guerra Fría, ¿no? Se está llevando en el ciberespacio.
¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, pues desde las prohibiciones que está marcando Estados Unidos para que telecomunicaciones chinas estén entrando a su territorio. Porque quien pueda dominar eso, domina la información del territorio y de la población. Que eso yo creo que nos podría dar para otra plática muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero los estados no tienen de otra. Tienen que organizar ya sea sus propios institutos para, para poder marcar pauta y poder, no quisiera utilizar la palabra controlar, pero sí dar lineamientos. ¿Y cómo vamos a poder tener libertad de expresión? Pues por mi parte hay una propuesta que yo podría generar, es que desde niños nos enseñen a utilizar este tipo de herramientas sociales porque ya, o sea, llegaron para quedarse sí o sí, ¿no? Así como te enseñan a comportarte en la calle, pues también a comportarte en el ciberespacio, ¿no? Y qué es lo que está permitido, qué es lo que no debes de permitir y que claramente pues también estamos exentos a los algoritmos, ¿no? Como mencionaba Lani, ¿no? O como en la parte de la ley Olimpia, como mencionaba Cara, a ese traspaso de imágenes, ese traspaso sin consentimiento de lo que tú le mandas a la otra persona, pero estamos hablando justamente de algo que no es tangible y de algo que es muy difícil de darse cuenta, ¿no? Y algo que pareciera ser que la única manera en la que podemos estar, entre comillas, tranquilos, que nos están protegiendo, es que estén revisando cada una de nuestras comunicaciones, y que tampoco nos va a gustar, ¿no? Si bien la geopolítica de la información se está, como dices, es una de las guerras más silenciosas, pero que está moviendo al mundo financieramente y militarmente incluso, ¿no? Wikileaks nos dejó este gran aprendizaje de la valoración de la información en todos sentidos por parte de los estados y también del manejo discrecional de la misma que pone en peligro la seguridad nacional de cada estado. Entonces, creo que nos daría muchísimo más el tema y el hilo de estar encontrando y descubriendo muchísimos temas que se derivan de este tema de la libertad de expresión justamente con las plataformas, pero se nos ha acabado el tiempo y les agradezco mucho a todos ustedes, Carmen, Lani y Jerry, bienvenido de nuevo a este equipo de vociferantes y solamente les recuerdo que compartan nuestros videos, denle like y si tienen algún tema que puedan, que quieran nuestra audiencia que nosotros hablemos, pues ahí están los comentarios para que nos hagan saber sus inquietudes. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias a todos. Bye.